de 8 semanas meditando en la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Y hoy por 30 minutos, que tenemos un poco de anuncios, vamos a continuar con esta serie de meditaciones. Pero quiero invitarte a que tomes tu teléfono y lo abras para que veas realmente cuál es nuestra intención como iglesia de manera clara y buscando que pedagógicamente busquemos el crecimiento de nuestra iglesia. Cantábamos hace unos minutos, bendito eres el Señor. Fácil es bendecir a Dios cuando todo nos va bien, ¿no? Cuando todos los negocios nos van bien, ¿qué decimos? Bendecido seas, oh Dios. Cuando todas nuestras vidas está bien, bendecido seas el Señor. Cuando nuestros exámenes clínicos y médicos nos dan un resultado y sale bien, ¿qué dices? Bendecido sea el Señor. Pero cuando te dan un examen médico y no sale muy bien, ¿qué dices? Debes decir también, bendecido sea el Señor. Cuando las cosas en tu casa no van bien, en lugar de renegar, debes decir, bendecido sea el nombre del Señor, porque Él es digno de ser alabado. Y cantamos también, digno es el Cordero. Dios es digno de nuestra adoración, sin importar nuestra circunstancia y sin importar el momento que estemos pasando. Debemos bendecir a Dios cualquiera que sea el momento, porque cuando lo hacemos es cuando empezamos a caminar bajo la gracia. Es cuando Él empieza a actuar y mover las cosas, porque en aquellos que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien y tienen un propósito. La cuestión es bendecir a Dios de corazón y con un corazón sincero. Te pido que abras tu teléfono y busques en un canal que se llama Líneas. Yo te pido que lo busques porque nadie lo hace, o si no lo hacen pocos en la semana. Es una forma didáctica de llevarte a la mecánica de trabajo de nuestra iglesia. El día de ayer recibiste un mensaje a tiempo donde escogemos con cuidado las imágenes. Nuestras programaciones no son de ocurrencia o cómo van sucediendo o de acuerdo al estado de ánimo del predicador. Todas nuestras predicaciones son preparadas con 4 meses de anticipación, buscando que nuestra iglesia pueda crecer en el conocimiento y la gracia de Dios de manera planificada, firme y constante. Así es que si tú eres constante, debes estar creciendo con los múltiples problemas que nos vamos a encontrar en nuestra vida. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y hoy se llama el título Andad como hijos de la luz. Terminé el privilegio de predicar durante 4 semanas el capítulo 4, que era la nueva vida en Cristo y la conducta que debe tener un cristiano de manera clara, sencilla y diáfana en nuestras vidas. Y hoy vamos a participar del capítulo 5 por 30 minutos exactos. En nuestra iglesia habemos varios que tenemos el privilegio y la honra de poder usar este púlpito para solamente ser formas audibles de cómo Dios quiere usarnos. Sabemos que hay preferencias, estilos, te puede gustar más alguien que otro como predica, pero al final de cuentas buscamos que sea Dios el que te habla. Deja a un lado si alguien te cae más bien que otro, no, eso es para un verso, para el nuevo. Deja que Dios te hable, y por eso mandamos esto los sábados, para que tú prepares tu mente y tu corazón con el mensaje, sin importar el predicador. Y al terminar la predicación, automáticamente llega a ti toda la exégesis correcta en más de 3 hojas, con detalle de la predicación, para que tú no solamente te quedes con el mensaje del que predica, sino también el Espíritu Santo que mora en ti pueda hacerte ver cosas que no dio tiempo ver, que quiere para ti de manera especial. Así es que te invito a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 15. Y le pido a mi hermano social que tenga el privilegio de ocupar por 35 minutos. 5 más 37. Gracias. Hermanos, les pido que veamos juntos capítulo 5, los
versículos del 1 al 20. Vamos a hacerlo de forma alternada, hermanos, y les invito, si les es posible, el esfuerzo ponerse en pie para leerlo juntos, hermanos. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y así nos seguimos en esa dinámica hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios. Sed pues, yo inicio con el 1 y ustedes con el 2, y así vamos alternados, hermanos, hasta el final. Discúlpenme. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni desagradables, ni mañaneras, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque de vosotros es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias. El domingo pasado hablábamos de cómo vivir esta nueva en Cristo. Teníamos que renunciar al pasado, recibir la enseñanza y ser transformados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, en el capítulo 5, esta gran sección viene con indicaciones prácticas, directas, de cómo se hace realidad toda esa verdad espiritual que estudiamos en nuestro diario vivir con acciones concretas. Esta nueva identidad que ha ocurrido gracias al sacrificio del Señor, ¿cómo la llevamos a práctica? Pablo nos muestra un modelo perfecto y una motivación poderosa. ¿Qué es lo que nos motiva a que haya esa congruencia entre lo que ya ocurrió y lo que vivimos? Es el amor a Cristo. Y es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, sino que el Consolador los guiará. Así que lo que vamos a ver, hermanos, aunque son consejos prácticos, no es un simple código de conducta, sino es una invitación a vivir de manera coherente con lo que ya somos, con lo que ya ha ocurrido en nosotros. Hoy en día las personas buscan formas de vivir mejor, hermanos. Salen de cualquier hueco, salen hoy influencers, libros de autoayuda, charlas motivacionales y consejos para prometer una vida más plena. Sin embargo, hermanos, vamos a darnos cuenta que todo esto no pone énfasis en un cambio de naturaleza. Y el único que puede cambiar la naturaleza de un hombre, regenerarlo, hacerlo nuevo, se llama Jesucristo. Así que este capítulo 5 no nos va a presentar un camino como el que el mundo nos muestra, sino totalmente diferente. No se trata de que seamos mejores personas en nuestras fuerzas.
hermanos, sino de vivir de acuerdo con la identidad que ya se nos ha dado. De hecho, hermanos, el propósito de la iglesia no es ayudarte a ser mejor humano. El propósito de ser iglesia no es ayudarte a ser mejor persona. Si tú venías para que nosotros te ayudáramos a ser más bueno y mejor, hermano, pues tienes que cambiar de iglesia o tienes que cambiar de propósito. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia es congregar a aquellos que ya son nuevas personas. Congregar a aquellos que ya han nacido de nuevo. Congregar a aquellos que tienen una nueva naturaleza. Por lo tanto, lo que se hace en la iglesia es capacitar a esos que han sido transformados para que ahora hagan la voluntad de Dios, para que ahora cumplan la obra del ministerio, hermanos. Por eso, en esta sección que acabamos de leer, vamos a encontrar 3 direcciones, 3 acciones que nos clarifican nuestra manera de vivir esta nueva vida en Cristo. La primera, hermanos, que encontramos es versículos del 1 al 7. Caminar en amor. Caminar en amor, como Cristo caminó. Pablo comienza diciendo, versículo 1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Como hijos amados, porque Dios nos reconcilió con Cristo y nos adoptó en su familia. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra realidad. Ya somos hijos. Por lo tanto, lo que se nos dice es, ahora tu vida debe reflejar lo que eres. No se trata de cumplir reglas para parecer buenos o para parecer mejores, sino de vivir con coherencia con lo que ya ha sucedido en nosotros, con el Espíritu Santo. Los hijos de Dios deben parecerse a su Padre. Los hijos de Dios deben vivir como su Padre, no para ganarse el amor del Padre, no para ganarse la voluntad de los hombres, sino porque ya tienen el amor de Dios, ya han sido amados, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios. Ya han sido amados, así que nos habla de identidad. Ese es el punto de partida. Somos hijos, punto, amados porque Él nos amó y por eso vivimos de una manera diferente. Por eso, hermanos, es lo que vimos en el capítulo 4. No podemos venir a la iglesia con esa falta de convicción o con esa duda de ¿seré o no seré hijo de Cristo? ¿Seré o no seré amado? ¿Estaré o ya no estaré? Si renunciaste al pasado, si recibiste la enseñanza de Cristo y si estás siendo santificado por el Espíritu Santo, entonces la respuesta con toda seguridad es sí. Soy un hijo de Dios. Ahora te dicen, bueno, aquel que dice creer en Él debe andar como Él anduvo. Aquel que tiene la convicción de ser un hijo de Dios ahora debe vivir como Jesús vivió. Pero cuando se tienen dudas, hermanos, cuando estamos en Cristo, no estoy en Cristo. ¿Cómo es que ayer se me vino un mal pensamiento, verdad? Entonces, hermanos, ese es un tipo de vida de confusión. La palabra de Dios dice, no nos ha dado un espíritu de confusión, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos lo que somos porque el Espíritu de Dios da certeza a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que aquí no hay confusión. Venimos porque estamos seguros de lo que somos y por lo tanto vivimos la vida que el Espíritu nos muestra por delante. Los hijos amados andan en amor. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos en el siglo XXI, estamos en la posmodernidad o como usted le quiera llamar. El problema es que hoy se ha pervertido lo que es el amor y han secuestrado el concepto de amor. Entonces ahora amor es amor, ahora todo es amor, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Qué es andar en amor? El versículo 2 nos lo muestra. Andar en amor es imitar a Dios, porque Él es amor. Porque si Él no nos hubiese amado, no entenderíamos qué es el amor y cómo nos amó Él. Se entregó a sí mismo por nosotros. En la Biblia, andar significa
hacer de manera constante algo. No es un acto aislado, ¿verdad? No es a veces se te activa el amor o a veces no, sino un estilo de vida que se repite día tras día. Siempre haciendo, hermano, la salvedad sobre lo que es el amor verdadero. Y vamos a hacerla nuevamente. Hoy se ha pervertido el concepto. Y el modelo de amor es Cristo. Punto. El modelo de amor es Cristo. No tenemos que inventar un nuevo concepto, no tenemos que inventar una nueva definición, tenemos que recibir la definición que ya se nos ha dado. El amor es Cristo. Pablo nos recuerda, Él nos amó porque se entregó. Y son hechos ya consumados, hermanos. Son hechos que ya ocurrieron. Él nos amó y se entregó. Pablo usa esas palabras, inclusive dice, como ofrenda y sacrificio. Hablando del Antiguo Testamento, olor fragante, es decir, algo que ya sucedió y que Dios aceptó. Así es como hemos sido reconciliados con Dios. Esa ofrenda fue aceptada por Dios. Así nos amaron, hermanos. Y Pablo usa esto para darnos cuenta de que debemos seguir ese patrón. El amor se da. El amor es dar. El amor busca el bien del otro. Nuestro mayor bien que se nos ha sido dado es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que no nos dejó huérfanos, sino que nos guía a toda verdad, nos consuela y nos acompaña y que produce su fruto en nosotros. Ese es el mejor bien que tenemos. Es lo mejor que hay en nuestras vidas. Así se nos ha amado. Así se nos ha amado. Siéntete amado por Dios. Ahora se nos pide amar de la misma manera. Así que si tú dices estar amando a alguien, si tú dices estar, exploto de amor, pero no le hablas de Dios. No le muestras y no le enseñas la voluntad de Dios en su palabra. Entonces, lo que somos egoístas. No conocemos a Cristo y menos al Espíritu Santo. Porque si tú no compartes lo mejor que hemos recibido y con lo que hemos sido amados, tú no estás amando. No podrías estar gozando del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Y ver a tu amigo, al cual estás amando, a tu cónyuge, etcétera, etcétera, y no hablarle de eso que tú has recibido y con lo cual has sido amado, hermanos. Así que si tu amistad es para cualquier cosa, menos para conocer al Salvador y para obedecerle, hermanos, no estamos amando. Solo estamos en una relación egoísta, infructuosa, que solo alimenta nuestro egocentrismo y nuestra naturaleza pecaminosa. Inmediatamente de esto, Pablo pasa a algo directo, hermano, trascendental. Toma un tema sin rodeos. Después de hablar del amor, mire lo que habla. Sin maquillaje, hermanos, sin suavizarlo. Así que si Pablo no lo hizo, hermanos, yo no voy a suavizar esto. Él describe la conducta de los hijos amados de Dios. Los hijos amados de Dios. Y dice lo siguiente. Fornicación, o sea, inmoralidad sexual, toda inmundicia, es decir, cualquier forma de impureza, o avaricia, que son ambiciones exageradas. Todo eso no tiene que ver con los hijos de Dios. Así no vive un hijo amado. La fornicación, para explicarlo y profundizarlo, se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Hermanos, cualquier relación sexual fuera del matrimonio. O sea, algunos dicen que la Biblia no habla en absoluto de las relaciones sexuales, no habla en absoluto de la sexualidad, o que deberíamos tocar ese tema aparte, ¿verdad? Pues en algo especial, en algo diferente, pero ya no se predica en el púlpito cuando cada línea del Antiguo Testamento nos va a hablar de sexo, hermanos, en nuestra vida sexual, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos, y Dios quiere que nos presentemos como sacrificio vivo, agradable a Él, delante de Él. Así que es importante saber lo que la Biblia dice. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La inmundicia abarca toda impureza moral, la moral bíblica, hermanos. La avaricia
es ese deseo desmedido que pone otras cosas por encima de Dios. Hermanos, y aunque ahí dice el apóstol, ni siquiera se nombre estas cosas entre ustedes, no está diciendo que no se deba predicar en la iglesia con total claridad, así como lo está presentando él. Porque si no se podía hablar a la iglesia, entonces ¿por qué Pablo le escribe a una carta? Si esto era leído a toda la iglesia, hermanos. El decir que ni siquiera se nombre entre ustedes no quiere decir que no se hable del tema nunca, sino que estas prácticas no deben verse como normales. De tanto que las hablamos, hermanos, y de tanto que las presentamos, no nos acostumbramos a tal punto que sean aceptables en la iglesia. Mucho cuidado. Así que, hermanos, no se tapen los oídos hoy. Ay, van a hablar de sexualidad. No se tapen los oídos. Esto hay que hablarlo abiertamente. Versículo 5. Bien saben ustedes, dice el apóstol, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas fuera del matrimonio o fornicación, en otras palabras, o que practica actos indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo que tiene, avaricia, ¿qué dice? Nadie que tenga esto, idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. No tiene parte, no es de ahí, no es de Cristo, no es un hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús no reina allí. Jesús no reina allí, no tendrá parte en ese reino. Porque Jesús no está reinando. Jesús no es glorificado con esa vida, con esas acciones. Así que, hermanos, cualquiera de nosotros que no ha hecho un pacto delante de Dios y de los hombres, que no ha tomado a su mujer como su esposa, que no ha dejado a padre y madre y se ha unido para hacer una sola carne, pero mantiene una vida sexual activa, entonces, en el mismo caso están los adúlteros, mantienen una vida sexual activa, pero no con su esposa, no honran el matrimonio, sino con otras personas. De la misma manera, el adúltero y el fornicario no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con Cristo, porque Cristo no es su rey. No es un hijo amado de Dios. Es más, Pablo dice inmediatamente de quién sí es hijo. No es un hijo amado, es un hijo de desobediencia. Es decir, no es un hijo de Dios, no es un hijo de Cristo. Lo mismo sucede con el avaro. En la misma medida, hermanos, en la misma situación, o sea que no todo tiene que ver con relaciones sexuales. Es importante, pero miren, en la misma medida lo que pone Pablo. ¿Quién es el avaro? Aquel que no tiene contentamiento, aquel que no se satisface con nada, ni con sus posesiones, ni con su dinero, ni con sus relaciones, sino que siempre quiere más y más y más y más, y no disfruta su vida y por lo tanto no le puede dar gracias a Dios por lo que tiene. Entonces, esa persona lo que está haciendo es rechazando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, lo primero que dice el Señor es que es nuestro consolador. Y el consuelo viene cuando tú puedes entender que aquello que vives, que aquello que por lo cual has pasado, es voluntad de Dios. Si bien no directa o indirecta, Dios lo ha permitido para cumplir sus propósitos, que es que lo honres con su vida. Así que aquel avaro que no se contenta con nada está rechazando el consuelo del Espíritu Santo. Por eso dice más adelante, no se embriaguen con vino, sino llénense del Espíritu Santo. Ahora, debemos dejar bien en claro lo siguiente, hermanos. Yo quiero ser puntual en esto y quiero dar esta explicación. El apóstol Pablo, cuando está hablando de los fornicarios
y está hablando de los avaros, hermanos, no se está refiriendo a alguien que peca y se arrepiente. No, él no se está refiriendo a esa persona que le falló a Dios, cometió ese acto, hermanos, pero lee la palabra, es convencido por el Espíritu Santo de pecado, comprende su falta, acepta la falta y se arrepiente y permite en su vida un proceso de restauración. No, el apóstol Pablo no está hablando de esas personas. El apóstol Pablo se está refiriendo, él se está tocando con aquel que tiene una vida que se caracteriza por estas prácticas. Es decir, sabe la situación, está viendo lo que dice la Biblia, pero no deja de vivir así. Está viendo que no se puede ser más frentero, más directo, pero no deja de vivir así. Es decir, él dice, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, pero lástima por mí, ya no puedo hacer nada. Ya estoy bien agarrado con esta situación. Dice, ya es muy tarde. Ya esto no tiene arreglo. Y no hace nada. Así se queda, hermanos. Así se queda. Esto deshonra a Dios. Pablo se está refiriendo a este tipo de personas, hermanos. Cobardes. ¿Por qué? ¿Por qué deshonra a Dios este tipo de cobardía? Porque la palabra dice claramente que Dios es galardonador de los que le buscan en verdad. Es decir, aquel que confía en Dios, que cree que es verdadero y que le obedece, tiene galardón, tiene recompensa. ¿Y cómo se siente usted cuando es recompensado? A ver, cuando es recompensado, que cuando él dice, ¿qué por qué? Y tira eso por ahí, ¿no? No, es una felicidad. Qué padre, se siente. Eso hace Dios contigo. Tanto que te apunta y dice, esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado. Te distingue y te muestra tu nueva naturaleza. Esos son los que buscan a Dios en verdad. Los que le oyen y le obedecen. Así que el tipo de persona del cual está hablando Pablo son los que no quieren arrepentirse. Esos no son hijos amados de Dios. Por eso termina diciendo, por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. A ver, seamos claros. Yo vivo una vida que no cumple eso que está diciendo la palabra, pero aún así, hermano, mire cómo sonamos, hermano. De verdad a veces Dios tiene mucha paciencia con nosotros, ¿no? Gloria a Dios por su misericordia. Pero estamos leyendo y decimos, no, pero tal vez Dios sí me bendiga. Tal vez sí me vaya bien. Ahí no dice que viene el amor de Dios si tú no le obedeces. Ahí no dice que viene la bendición de Dios si tú no le obedeces. La vida de Dios. Ahí dice que viene la ira. La ira. Entonces es directamente relacionado. Desobedece y eres merecedor de la ira. Porque la paga del pecado es muerte. Y sabemos que la ira de Dios no tiene que ver con que Dios está enojado, con que Dios es un impulsivo, sino que se está refiriendo a la justicia de Dios actuando contra lo que Él ya ha constituido y se sale de su palabra. Por eso enfatiza lo que el cristiano debe hacer. Dice, ya que eso es así, el que desobedece acarrea ira de Dios para sí, ni siquiera participes con ellos. No te metas en eso, sepárate de esa gente. Y esto no significa que nos vamos a aislar del mundo, ¿verdad? Porque nos manda a decir, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y si todas las naciones están bajo el dominio de Satanás, como es el príncipe de este mundo, ¿a dónde vamos a hacer discípulos si no nos tenemos que relacionar con esa gente? ¿Dónde vamos a hacer discípulos?
Entre nosotros mismos, no, hermanos. Entonces, aquí lo que se nos está diciendo en particular es, podemos amar a las personas, pero no compartir lo que hacen que desagrada a Dios. Podemos amar a las personas, pero podemos específicamente mostrarles que están viviendo en contra de la voluntad del Señor. O les pregunto lo siguiente, hermanos, ¿cómo podríamos compartir una relación profunda con alguien? De amistades, llámese de lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo podríamos compartir con alguien que tú sabes, conoces, que provoca la ira de Dios cada día? ¿Cómo podrías decir, este es mi cuate, este es mi hermano, este es mi hijo, este es mi... ¿Cómo podrías? Que acarrea ira cada día, sin tener tú la intención nunca, por no ofenderlo, por no dañar la relación, nunca tener la intención de decirle que es un pecador y que necesita un salvador, que se encuentra en condición de condenación. ¿Usted podría sostener una relación así, no? Entonces, esto es un llamado a vivir con congruencia. Amar como Cristo es hablar la verdad en amor, mantenernos apartados de lo que desagrada al Señor. Esa es la primera acción. Segunda acción, hermanos. Vámonos rápido. Sí, vamos a terminar, no se preocupen. Caminar como hijos de luz. Caminar como hijos de luz. Versículos 8 al 14. Miren lo interesante que dice. Porque en otro tiempo eran ¿qué? ¿Qué éramos, hermanos? Miren, qué importante. Aquí no dice que vivíamos en las tinieblas. Aquí no dice que las tinieblas estaban alrededor nuestro. Aquí dice que nosotros éramos tinieblas, literalmente. Es decir, que esto estaba dentro de nosotros. Esa es nuestra esencia. Sin Cristo. Y dense cuenta de la congruencia. ¿Cuál es nuestro gran problema, hermano? Que todavía nosotros seguimos redefiniendo lo que ya Dios definió. Dios dice, ustedes eran oscuridad, ustedes eran tinieblas, y nosotros, ¿saben qué hacemos nosotros? Definimos a los que están sin Cristo y decimos, no, es que tanto como para decirle tinieblas, no, es que yo sé, si usted lo conociera, en el fondo es buena persona. Es que le falta a usted conocerlo. Venga, se lo voy a presentar. Ayuda a las personas. Es buena gente. Sí, está sin Cristo. Sí, rechaza totalmente la voluntad de Dios en su palabra. Sí, claro, es fornicario, adúltero. Sí, claro, no obedece a Dios. Pero si usted lo conociera, la buena gente que es. ¿Eso de qué sirve, hermano? ¿Se dan cuenta cómo nos engañamos a nosotros mismos? ¿De qué sirve hablar en esos términos de nuestros hijos que están sin Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve hablar de nuestros amigos y de nuestros cónyuges que están sin Dios? ¿De qué sirve hablar y decir, es que no es tan malo? ¿Saben de qué sirve? De generar confusión. Porque ahí mismo en el versículo dice, pero ya ustedes no son tinieblas, ahora son luz. Así que, si no podríamos definir exactamente que están en tinieblas y que están condenados, entonces, ¿cuándo ocurre ese cambio? No estaríamos hablando de que ya cambiamos totalmente, hemos sido regenerados. Nuestra naturaleza es totalmente diferente. Las tinieblas son totalmente diferentes a la luz. Hermanos, no podríamos hablar de un cambio de vida. Mi vida sin Cristo. Esto es lo que debemos decir, hermanos, para cuando nos preguntan, bueno, ¿y tú cómo? Bueno, pensándolo bien, yo no era tan malo, solo me faltaba conocer algunas cosas de la vida, hermano. Aceptemos lo que Dios está diciendo. Mi vida sin Cristo era una vida sin condenación. Yo era tinieblas, yo vivía esclavo de mis pecados y vivía esclavo de mis deseos egoístas, pero ahora la luz de Cristo me alumbró. Ya no soy tiniebla, ahora soy hijo de luz. Ahora estoy en la luz, el contraste es absoluto. Así que si ya no eres más tiniebla, tu naturaleza ha cambiado a través de Cristo Jesús. Entonces vive como un hijo de luz. Significa que vivimos ahora de acuerdo a lo que somos.
¿Cómo vive un hijo de luz? ¿Cuál es la esencia del hijo de luz? ¿Saben cómo se llama la esencia del hijo de luz? Espíritu Santo. Esa es la esencia que mora en ustedes, que los convence de pecado, que los guía a toda verdad. Por eso Pablo añade, dice, tienen que ser guiados por el Espíritu, pero cuidado. Hay algunos de nosotros que creemos que, pues como ya somos hijos de Dios, pues ya no tenemos que hacer más nada y el Espíritu Santo hace todo, ¿verdad? No, si no, no dijera lo que dice. Dice, comprueben lo que es agradable al Señor. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a convencer, el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra, pero ¿quién tiene que leer la Biblia? ¿Quién tiene que comprobar que lo que está haciendo es correcto delante de Dios o no es correcto delante de Dios? Tiene que esperar que el pastor le diga, tiene que esperar que algún hermano le diga, no estás haciendo la voluntad de Dios. No, compruébenlo. Ustedes que son hijos de luz, ahora anden en luz, vayan a la palabra. Versículo 11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Y aquí hay otro punto importante, hermanos. Dice, sean hijos de luz. Por lo tanto, en vez de estar en esas obras, repréndanlas. Versículo 11, repréndanlas. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de luz? Quedarnos callados para no incomodar a nadie que está viviendo en tinieblas. No, hermanos, reprender, no, aunque no significa insultar ni atacar, reprender significa exponer lo que está mal delante de Dios y exponerlo a la verdad de Dios. Entonces, no es ocultar, no es alcahuetear para no ofender. No, hermanos, es que la luz de la palabra resalte lo que está mal en nuestras vidas. Así que un hermano que está reprendiendo en la iglesia y que está haciendo notar que se están practicando cosas que no son de la luz, está haciendo bien. Ay, nadie dijo aleluya, gloria a Dios. Allá en Chimalhuacán tampoco dijeron, qué bueno. Porque algunos se emocionan y dicen, ay, entonces estoy haciendo bien, ¿no? Porque pues, a todos les digo lo que están haciendo mal, ¿verdad? Bola de pecadores, ¿verdad? No, hermanos. Hay que tener en cuenta algo. Entonces, no es evitar el tema por prudencia, ¿verdad? No. Hay que reprender, hay que sacar a la luz y claramente decir, eso no es de los hijos de Dios. Esa práctica no es de los hijos de Dios. Estás mal, tienes que buscar al Señor. Sin embargo, aunque es una práctica normal, reprender, hermanos, exponer lo que está mal a la luz de la palabra, debemos comprender muy bien cómo debemos realizar eso. No es así nomás, no es abrir la boca y ya, hermanos. Sacar la espada de nuestra boca. No, hermanos. La denuncia en el mundo tiene una razón de ser. Ahorita estaba viendo, me llegó un mensaje de que aprendieron a 16 personas aquí en Naucalpan porque están utilizando un predio como tiradero de basura y les incautaron camiones y de cuantas cosas. Y dice la noticia, ¿por qué fueron y los aprendieron? Y los van a judicializar. ¿Por qué? Porque alguien denunció. Entonces alguien llamó y dijo, ¿verdad? Oigan, esto lo están usando mal y esto está perjudicando. Porque ¿quién denuncia? A ver, ¿quién es normalmente el que denuncia? El que se ve perjudicado. Pero dice, me están perjudicando, oigan, ven a arreglar esa cosa. Y el que denuncia en el mundo, ¿verdad? Está esperando, ¿qué está esperando? Ay, que les hablen y que ya reconozcan que hicieron mal y lo hagan bien. ¡No! ¿Qué están esperando cuando usted denuncia? Que le caiga todo el peso de la ley. Que los metan al bote por 50 años, que se pudran en la cárcel. Ese es el propósito de la denuncia. Que nunca pasa, ¿verdad? Porque la justicia en nuestros países, ay, Dios mío. Pero ese es el propósito. Pero ¿saben qué? El reprender en la iglesia no es una denuncia secular. Tiene una naturaleza y un propósito diferente. Y un modus operandi diferente. La denuncia tiene una motivación distinta. Así que sale así,
por denunciar algo que el pecado que alguien está cometiendo. Tienen que saberlo. Si estás así a punto, cae de rodillas, ora al Señor y pregúntate algo. ¿Qué me está motivando a exponer este pecado? ¿Cuál es mi motivación? En el mundo se busca destruir y castigar. En la iglesia, la reprensión se logra, se activa para llevar al arrepentimiento y para llevar a la restauración. Así que cuidado cuando quieres reprender y cuando quieres denunciar una obra infructuosa de las tinieblas. Mucho cuidado. Debemos revisar nuestras intenciones cuando reprendemos, hermano. Cuando quieres sacar a la luz o desenmascarar algo, pregúntate, ¿cuál es mi intención? ¿Estoy dispuesto a restaurar a esa persona que tal vez voy a destruir con sacar esto a la luz? Entonces, hermanos, lo que se busca en la iglesia, hermanos, es versículo 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos. La denuncia y la verdad es para alumbrar nuestros corazones, que la luz del Señor cambie nuestras vidas y haya una vida interior para ser guiados por el Espíritu de Dios. Este es el propósito, que haya vida, que vivamos, hermanos, para el Señor. Así que, en términos teológicos, la salvación no solo saca de la oscuridad, sino que nos convierte en portadores de luz. Así que no es destruir, sino es compartir la luz del Señor, que refleje la luz del Señor. Y la luz es vida. Yo no puedo buscar la muerte, tengo que buscar la vida del Señor, lo que nos conecta con la última acción para vivir esta nueva vida. Camina en sabiduría. Camina en sabiduría. Versículos 15 al 21. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos caminar en la sabiduría de Dios? Miren los adjetivos que utiliza para los que no caminan en la sabiduría de Dios. Con eso lo vamos a entender clarito. El apóstol Pablo es directo y no se va sin rodeos. Miren lo que dice. Dice, los que no caminan en la sabiduría de Dios, los que no califican como hijos amados de Dios, ni hijos de luz, ni mucho menos, ¿no?, hijos del amor de Dios, porque todos los que son guiados del Espíritu son hijos de Dios. ¿Cómo los identifica? Son necios, insensatos, holgazanes y borrachos. Necios, insensatos, holgazanes y embriagados. Así o más directo, hermanos. Entonces nos dice, miren con diligencia como anden, no como necios. Hermanos, la necedad no es ignorancia intelectual, sino es vivir como si Dios no importara y vivir como si Dios no fuera lo que es. La insensatez, actuar sin pensar, ser tontos, hermanos, es vivir sin dirección, es vivir sin la sabiduría de Dios. El creyente, por el contrario, ama la Escritura, busca la sabiduría de Dios en oración. Por eso dice, no se embriaguen, no pierdan el control, más bien dejen que el Espíritu Santo lo guíe en todo momento. Así que yo no puedo tomar decisiones sin ser guiado. Hermanos, la vida cristiana madura es una vida sometida. Por eso dice, al final, tantos imperativos, ¿verdad? Mirad, aprovechen bien el tiempo, sean llenos, canten, den gracias a Dios, sométanse los unos a otros. Sométanse los unos a otros, hermanos, es lo más difícil. ¿Cómo es posible que nos estén mandando a un sometimiento mutuo en la iglesia? Miren lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Un sometimiento mutuo en la iglesia, es decir, que vivamos en sujeción, ¿verdad? Si hay un sometimiento, es que yo estoy bajo autoridad, si quiero ejercer autoridad. Tú no te vas 6 meses de la iglesia a hacer lo que se te dio la reverenda gana sin que nadie sepa aquí. ¿Dónde estabas? Me fui a dar una vuelta al mundo, a recorrer el mundo. ¿Y qué hiciste? No te va a decir, es asunto mío.
Someteos unos a los otros, hermanos. Si el Espíritu Santo no está, si el Espíritu Santo no guía, hermano, no te vas a someter a nadie. Vas a hacer lo que se te venga en gana. Si el Espíritu Santo no es Dios que está guiando tu vida, que te está convenciendo, no te vas a, El domingo 14 o la que es el sábado no 13. vas a escuchar la exhortación de nadie, el consejo de nadie. Tú eres tú. Como dicen Juan de los Camotes, no sé ni cómo son los dichos, ¿verdad? Pero tú eres tú y nadie más. Ahora entendemos, hermanos, y eso se nos pide en la iglesia. Uy, a los esposos, imagínense, también nos dicen los esposos, sométanse los unos a los otros. ¡Ay, Dios mío! Si no se vive eso en el matrimonio, menos en la iglesia. Si no se vive eso en la iglesia, menos en el matrimonio. Señor, ayúdanos. La vida cristiana madura es la vida que se somete a la voluntad del Espíritu Santo y es guiada por hábitos espirituales. Así que exhórtense unos a otros, oren unos por otros, consuélense unos a otros, sométanse unos a otros, oren unos por otros, canten al Señor dando gracias, alaben el nombre de Dios. Así que la pregunta es, ¿de qué está llena nuestra vida? ¿De hábitos espirituales o de hábitos pasionales y carnales? Hermanos, examinamos 20 versículos con 3 direcciones claras, con 3 acciones claras para vivir en esta nueva vida que ya tenemos, esta nueva identidad y esta nueva naturaleza. Primero, debemos caminar en amor, con el amor de Cristo. Segundo, debemos caminar como hijos de luz, en la luz. Y por último, tercero, tenemos que caminar en sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, así vive el Hijo de Dios. Esto es un Hijo de Dios. Tu vida refleja la obediencia a estas directrices. Oremos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ya no tener dudas de lo que somos, Señor. Ayúdanos a ya no tener dudas de lo que nos has llamado a vivir, esta nueva naturaleza. Hemos muerto, Señor, y hemos nacido por la palabra. Así que, por lo tanto, si ya no soy tinieblas, yo me entrego a ti hoy por completo. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Le puedes decir a Dios? Enséñame a hacer tu voluntad. El que ora de esta manera se está sometiendo al señorío de Cristo. El que no puede orar de esta manera, su Señor es otro. Pero el que le dice a Dios Padre lo siguiente, que no se haga mi voluntad. Padre, en mi vida, que no se haga mi voluntad. En esta relación de noviazgo, que no se haga mi voluntad. En esta relación matrimonial, que no se haga mi voluntad. En esta relación de padre e hijo y de familia, que no se haga mi voluntad. En esta relación laboral, en esta relación de pastor y miembro de la iglesia, en esta relación de hermanos en Cristo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Así que enséñame, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, que venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en la vida, en mi vida, así como tú eres un rey que gobierna, que es soberano en los cielos. Reina Jesús.